Existe un líquido de $3 que hace lo mismo que una repintura de $5.000, permanentemente. Pero no lo vas a encontrar en ningún taller de carrocería del planeta. No porque no funcione. Dejaron de recomendarlo precisamente porque funciona demasiado bien. Un químico jubilado de Ohio lo probó en un Corvette 1986 que había estado abandonado en un campo abierto durante 11 años. El capó estaba blanco como cemento seco. Los guardabarros se desprendían en tiras largas y onduladas, como piel quemada por el sol. Aplicó 3 capas con una brocha de espuma en la entrada de su casa. Le tomó 40 minutos. 6 años después, ese Corvette sigue brillando como si acabara de salir de la línea de ensamblaje en Bowling Green, Kentucky. La industria de carrocería y pintura en Estados Unidos genera más de 48.000 millones de dólares al año. El 70% de esos ingresos no viene de reparaciones por colisiones ni de daños estructurales, viene de trabajos puramente estéticos, restauración cosmética de pintura oxidada, y una botella de $3 que elimina el servicio más rentable de la industria no puede convertirse en conocimiento público. Esta es la historia del líquido más barato en la historia automotriz y de la máquina de 48.000 millones que se aseguró de que nunca escucharas hablar de él. En 1903, un químico alemán llamado Friedrich Wallner trabajaba en un laboratorio de recubrimientos en las afueras de Stuttgart. Su empleador era una empresa de mantenimiento ferroviario contratada por el sistema estatal de ferrocarriles prusianos. Su trabajo: desarrollar barnices industriales capaces de resistir lluvia helada, exposición a rayos ultravioleta en verano y la vibración constante de los paneles a alta velocidad. Wallner notó algo peculiar durante un experimento con compuestos de resina diluidos. Cuando ciertas formulaciones acrílicas se diluían hasta alcanzar una consistencia cercana a la del agua, se comportaban de manera opuesta a los recubrimientos tradicionales. En lugar de adherirse a la superficie del barniz dañado como lo haría una pintura o un esmalte, el líquido penetraba en las microgrietas y se endurecía desde adentro hacia afuera. Documentó el fenómeno en su diario de laboratorio y le dio un nombre al proceso: infiltración capilar de resina. El concepto era elegante. El barniz oxidado desarrolla una red de canales microscópicos a medida que la radiación ultravioleta rompe las cadenas de polímeros en la superficie. Estos canales actúan exactamente como los capilares en el tejido humano. Un líquido suficientemente delgado fluye hacia ellos solo por tensión superficial. Si ese líquido contiene una resina que se endurece al secarse, llenará las fracturas permanentemente y restaurará la integridad estructural de todo el recubrimiento. La compañía ferroviaria lo probó inmediatamente en una locomotora clase P8 que había cubierto rutas alpinas durante 9 inviernos severos. La laca roja prusiana original en el carenado del motor se había desvanecido a un naranja opaco, con grietas profundas visibles bajo aumento en todos los paneles de acero. Después de 2 aplicaciones de resina acrílica diluida, extendidas manualmente con paños de algodón, el carenado recuperó su profundidad y brillo original. La compañía ferroviaria documentó la restauración con fotografías que todavía existen en el archivo histórico de Deutsche Bahn en Nuremberg. Pero aquí es donde la historia toma un giro mucho más oscuro. Friedrich Wallner no trabajaba para la industria automotriz, trabajaba para los ferrocarriles. Y los ferrocarriles operan con un modelo económico opuesto al de los fabricantes de automóviles. Las compañías ferroviarias no quieren repintar locomotoras enteras, quieren restaurar recubrimientos existentes, porque repintar cuesta una fortuna en mano de obra y tiempo de inactividad operacional. Restaurar ahorra dinero. El sistema ferroviario europeo adoptó con entusiasmo la infiltración capilar de resina en todo el continente. Pero cuando la industria automotriz explotó en Estados Unidos en la década de 1920, la tecnología de pintura siguió una dirección opuesta. Henry Ford declaró su famosa frase: «Puedes tener cualquier color siempre y cuando sea negro». Esa pintura negra era una laca de nitrocelulosa formulada específicamente para acelerar la línea de ensamblaje, no para durar bajo el sol. Secaba rápido, se veía impecable cuando salía de la fábrica, pero se degradaba consistentemente en un periodo de 3 a 5 años de exposición al exterior. La industria automotriz no consideró esta degradación como una falla, la vieron como una característica inherente. Tu auto fue diseñado para fallar, y la factura de $2.000 no es un accidente, es el plan de negocios. Un auto cuya pintura se deteriora cada pocos años es un auto que necesita repintura profesional en un taller especializado. La repintura profesional es un servicio que genera ingresos que construyen una industria. Las soluciones permanentes generan un pago único
que no puede sostener un imperio de franquicias. Para 1952, la industria de carrocería estadounidense ya había estandarizado un flujo de trabajo de repintura que apenas ha cambiado en 70 años. Lijar hasta el metal. Primer. 3 a 5 capas de base. 2 capas de barniz. Hornear. Un ritual de 70 años que existe para una sola cosa: justificar la factura. Este proceso toma entre 8 y 40 horas de trabajo. Actualmente, el costo promedio para un repintado completo en un taller certificado oscila entre $1.500 y $5.000. Algunos vehículos de lujo con acabados perlados pueden costar $8.000 o más. La química de polímeros moderna solo ha hecho los compuestos más baratos y accesibles para cualquiera que tenga un aplicador de espuma y un paño limpio. El compuesto activo detrás de esta restauración es una mezcla de resina de copolímero acrílico suspendida en un solvente volátil. Cuando se aplica a pintura automotriz oxidada, el solvente abre los poros microscópicos en la capa transparente dañada. Las moléculas de resina fluyen hacia estos poros impulsadas por acción capilar y tensión superficial, exactamente como Wallner lo describió hace más de un siglo. A medida que el solvente se evapora durante las siguientes 12 a 48 horas, las moléculas de resina se interconectan entre sí y con las cadenas de polímeros restantes en la capa transparente original. No se asienta sobre la superficie como la cera, no llena temporalmente los rayones como un pulidor de silicona, se convierte en parte de la superficie, unido molecularmente, permanente. El resultado es una capa transparente restaurada que está químicamente fusionada con la capa de pigmento original. No es un recubrimiento encima, es restauración estructural a nivel polimérico. Y puedes comprar todo lo que necesitas en cualquier ferretería por menos de $3. Aquí es donde empieza el rastro del dinero. Un estudio publicado en el Journal of Coatings Technology en 2003 probó la penetración de resina acrílica en paneles automotrices artificialmente envejecidos. Investigadores de la Universidad del Sur de Mississippi expusieron 20 paneles de acero idénticos, recubiertos con barniz automotriz estándar, a radiación ultravioleta concentrada calibrada para simular 8 años de luz solar directa en la costa del Golfo de México. Todos los paneles mostraron oxidación de nivel 3, una clasificación en la que la pintura aparece blanca y opaca a simple vista, con grietas visibles en la superficie a lo largo de todo el recubrimiento. Los investigadores aplicaron una sola capa de resina acrílica polimérica diluida en 10 paneles usando un aplicador de espuma estándar. Los otros 10 fueron tratados con un compuesto de pulido comercial líder en el mercado. Después de 72 horas de curado, los paneles tratados con resina mostraron una recuperación de brillo del 87% de los valores de reflectancia originales de fábrica. 87% de recuperación de brillo con una sola capa de un líquido que cuesta centavos por metro cuadrado. Los paneles tratados con compuesto de pulido comercial recuperaron solo el 34% de su brillo original bajo las mismas condiciones. 6 meses después, los paneles tratados con compuesto de pulido perdieron su recuperación y volvieron a la oxidación de nivel 3, como si nunca hubieran sido tratados. Los paneles tratados con resina mantuvieron el acabado restaurado durante los 36 meses de duración del estudio, sin degradación medible. Los investigadores concluyeron que la infiltración capilar de resina representaba un método de restauración superior a todos los métodos de corrección abrasiva probados en laboratorio. El estudio fue publicado en una revista científica revisada por pares y citado 14 veces en investigaciones posteriores, pero fue ignorado por todas las grandes cadenas de talleres de reparación en América del Norte. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes más sobre la química de las pinturas automotrices que el 99% de los propietarios de autos en este planeta. Y eso es exactamente lo que la industria de reparación de carrocerías teme. Un cliente informado es un cliente que nunca vuelve a entrar a ese taller. Un estudio separado, realizado en el Instituto Fraunhofer de Tecnología de Manufactura en Alemania en 2009, confirmó estos resultados a una escala mucho mayor. Los investigadores alemanes probaron formulaciones de resina acrílica en una flota real de vehículos de reparto comercial, camiones y furgonetas de servicio en uso, con entre 5 y 12 años de exposición continua al exterior en el clima severo del norte de Europa, inviernos con lluvia helada, veranos con bombardeo ultravioleta directo que secó los techos metálicos y los capós durante meses. Todos los vehículos mostraban oxidación significativa. Varios tenían fallas en la capa transparente tan severas que el primer gris subyacente era visible a través de la pintura restante. El equipo de Fraunhofer aplicó 2 capas de resina acrílica diluida usando rodillos de espuma estándar en todos los paneles exteriores de la flota. Los resultados
confirmaron exactamente lo que Friedrich Wallner observó en ese carenado de locomotora más de un siglo antes. La resina penetró la capa transparente dañada por acción capilar y se adhirió permanentemente a la capa de pigmento subyacente sin necesidad de abrasión mecánica. Recuperación de brillo promedio del 81% en toda la flota. Unión molecular permanente, sin tratamiento adicional requerido después de 3 años de exposición continua al exterior. El equipo calculó el costo del material en aproximadamente 2 euros por metro cuadrado de superficie pintada. Un sedán estándar tiene aproximadamente 8 metros cuadrados de área exterior pintada. Costo total de restauración, unos $16. Compara eso con los $1.500 mínimos que cobra un taller de reparación especializado por el mismo nivel de corrección estética. La diferencia de precio no solo es desfavorable para el sector, representa una amenaza existencial para todo su modelo de negocio. Entonces, ¿por qué esto no es conocimiento común? ¿Por qué cada mecánico, cada taller de carrocería, cada asesor de servicio de concesionario sigue recomendando una repintura completa tan pronto como la pintura comienza a mostrar signos de oxidación? La respuesta está a la vista, en los informes de ingresos de las 3 mayores cadenas de talleres de reparación de carrocería en América del Norte. Solo Mako opera más de 450 franquicias en Estados Unidos y Canadá, procesando cientos de miles de vehículos por año. Su paquete de pintura económico comienza alrededor de $500. Los paquetes premium oscilan entre $1.500 y $3.000 por vehículo. La industria de reparación de colisiones y repintado de carrocería en América del Norte generó un ingreso total de $48,6 mil millones solo en 2023. Este número ha crecido cada año durante la última década, sin un solo año de declive. Entre el 25% y el 35% del ingreso total de los talleres viene de servicios de repintado puramente estéticos. No reparaciones de colisiones, no reclamaciones de seguros, no daños estructurales. Restauración estética pura para corregir oxidación, decoloración y rayones superficiales. Eso significa que aproximadamente 12 a 17 mil millones de dólares al año pasan por talleres de carrocería específicamente por un problema que una botella de resina de $3 resuelve permanentemente. 12 mil millones de dólares al año por un problema que cuesta $3 resolver y que cualquiera puede aplicar en su garaje en 90 minutos. No puedes patentar química que está en dominio público desde 1950. No puedes construir un imperio de franquicias con una solución que el cliente aplica en casa por $3 y nunca regresa. Todo el modelo de ingresos de los talleres de carrocería depende de que la pintura automotriz sea temporal. Depende del fallo predecible de la capa transparente cada pocos años. Depende de que la oxidación regrese temporada tras temporada. Y depende de que el cliente crea que el equipo de rociado profesional es absolutamente necesario para cualquier corrección estética. Una botella de $3 que cualquiera pueda aplicar en casa representa todo lo que el modelo de negocio de 12 mil millones combate. Es barata, es permanente, no requiere habilidades, ni equipo, ni citas, ni intermediario. Y por eso, tuvo que desaparecer de la conversación, no a través de prohibiciones o legislación, a través de algo mucho más efectivo. La industria de carrocería simplemente nunca lo mencionó. No está incluido en ningún manual de capacitación técnica, ni en ninguna publicación comercial, ni en ninguna guía orientada al consumidor. Han entrenado a generaciones de técnicos exclusivamente en métodos de corrección abrasiva que eliminan físicamente la capa dañada en lugar de restaurarla desde adentro. Han abastecido los estantes de tiendas de autopartes con compuestos de pulido diseñados para proporcionar un brillo temporal que se degrada en semanas. Han creado y reforzado el mito de que la pintura oxidada es pintura muerta y que una vez que la capa transparente comienza a fallar, la única opción es eliminar toda la superficie y comenzar de cero. Este mito genera 12 mil millones de dólares en ingresos por año solo en el mercado norteamericano, y lo protegen no con demandas ni con lobby, silencio institucional total. Las mentiras más rentables en cualquier industria son siempre las que nadie necesita decir en voz alta. Los compuestos que se venden actualmente como restauradores de pintura en las principales cadenas de autopartes son, en su mayoría, destilados de petróleo mezclados con abrasivos suaves y rellenos de silicona. Funcionan eliminando físicamente una capa delgada de la superficie dañada y llenando los rayones restantes con polímeros de silicona que se asientan encima. El resultado es impresionante en el estacionamiento durante unas 2 a 4 semanas. Luego, la silicona se desprende con la lluvia o se degrada bajo la luz ultravioleta. El cliente observa cómo la pintura se desvanece, volviendo al mismo acabado blanco mate,
y llega a la conclusión obvia de que restaurar la pintura simplemente no funciona. Esta conclusión lo lleva directamente al taller de carrocería cada vez, y el taller está esperando con un presupuesto de $2.000 y un tiempo de entrega de 3 días. Esto no es un accidente, es ingeniería de obsolescencia en una botella. Ahora, esto es exactamente lo que debes hacer con este conocimiento. Ve a cualquier ferretería. Pasillo de adhesivos y selladores, cerca de los productos para concreto. Busca resina de copolímero acrílico, vendida como sellador para concreto o recubrimiento acrílico transparente. Lee la etiqueta. El ingrediente principal debe ser resina de copolímero acrílico o emulsión de polímero acrílico. Evita productos que listen silicona, cera, destilados de petróleo o inhibidores UV como ingredientes principales. El precio: entre 2 y 4 dólares por aproximadamente 1 litro. Lava el vehículo con detergente común para platos. No jabón de auto. El detergente elimina cera y silicona. Seca con toalla sin pelusa. Cualquier agua atrapada arruina la adhesión. Vierte la resina en un aplicador de espuma. Un panel a la vez. Movimientos rectos de borde a borde. El líquido se verá blanco lechoso. Eso es el solvente abriendo los poros. Deja reposar 15 a 20 minutos hasta que se seque formando una capa blanca. Retira la neblina con un paño de microfibra limpio, presión ligera a moderada. Verás el color original reaparecer bajo el paño. Segunda capa. Mismo proceso, 15-20 minutos. Limpia con microfibra limpia. Para paneles severamente oxidados con desprendimiento visible en los bordes, aplica una tercera capa después de que la segunda haya curado 24 horas. Después de la última capa, deja la superficie sin tocar durante 48 horas. La superficie tendrá un brillo profundo y permanente, químicamente unido a la estructura original. Costo total de materiales para un sedán completo, 3 a 4 dólares. Tiempo total, 90 minutos de trabajo distribuidos en 2 días de curado. Compara eso con 3 días en el estacionamiento de un taller y $2.000 desapareciendo de tu cuenta bancaria por el mismo resultado. Una maestra jubilada de Michigan documentó este proceso en un Ford Explorer 2001, con 13 años de daño solar, estacionado en la entrada de su casa. El techo se había vuelto blanco total y el capó era áspero al tacto, con la capa transparente visiblemente desprendiéndose en todos los bordes. Ella aplicó 2 capas de resina acrílica comprada en una tienda de materiales de construcción durante un solo fin de semana. Brocha de espuma, toallas de microfibra de una tienda de descuentos. 4 años después, publicó una actualización con fotos en un foro automotriz. La pintura todavía conservaba su brillo original sin ninguna señal de deterioro. Costo total, $3.19. El taller de carrocería al otro lado de la ciudad le había cotizado $2.200 por el mismo vehículo con los mismos daños. La industria de la pintura no perdió este conocimiento. Eligieron enterrarlo bajo décadas de campañas de marketing y desinformación deliberada al consumidor. Enseñaron a generaciones de propietarios de autos que oxidación significa muerte, que blanqueamiento significa reemplazo, que pintura decolorada significa pintura terminada. Nada de esto es verdad, ni una sola palabra. La estructura molecular de la pintura automotriz no colapsa bajo la oxidación, se fractura. La capa transparente desarrolla canales microscópicos a medida que la radiación ultravioleta rompe las cadenas de polímeros en la superficie, y estos canales pueden ser llenados, sellados y restaurados con la química correcta. Los estudios científicos fueron publicados en revistas revisadas por pares. Estos compuestos han estado disponibles comercialmente en ferreterías durante más de un siglo, pero una solución permanente que cuesta $3 no puede coexistir con una industria de servicios de 12.000 millones que depende de tu ignorancia para sobrevivir. Así que enterraron la investigación en revistas oscuras, ignoraron los estudios revisados por pares y entrenaron a toda una generación para creer que la única solución es lijar todo y comenzar de cero. No hemos olvidado esta técnica. Ha sido deliberadamente escondida de nosotros por una industria que lucra cuando crees que tu auto necesita reparaciones. Pero el conocimiento oculto no desaparece. Espera en viejas entrevistas de química, en estantes polvorientos de universidades y en archivos ferroviarios detrás de puertas institucionales. Si esto marcó una diferencia para ti hoy, compártelo con alguien que todavía está pagando miles de dólares por algo que solo cuesta 3. El conocimiento que las industrias han soldado durante décadas está empezando a abrirse, y lo que viene después va a hacer que esto parezca solo el calentamiento.